En el libro de Números capítulo 17, Números capítulo 17, y en esta tarde estaremos leyendo del versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5 de Números, aleluya. Así le damos tiempo a que todos lo busquen en esta preciosa tarde, aleluya. Aleluya. Números capítulo 17, del versículo del 1 al 5, aleluya. Eso está en el Antiguo Testamento al principio, gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Denle un fuerte amén a Dios. Amén, así se dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos un varón por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran con vosotros. Repito el versículo 5: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa tarde. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Dios, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú preparando nuestro corazón, este campo, Padre Santo, fértil, Padre Santo, y que tu palabra, Padre Santo, pueda caer en terreno fértil, Señor, y que pueda dar fruto al 100 por 1, como está escrito en tu palabra, Padre Santo. Dios mío, Padre mío, yo te pido, Dios, que seas tú preparando también nuestra mente espiritual, Señor, para que podamos entender tu palabra tal como tú quieres que sea entendida en esta tarde, Señor. Padre, yo pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, limpiando los aires de esta ciudad, que sea tu Espíritu Santo limpiando los aires de esta casa, Señor, y que si hay algún corazón de piedra, Señor, en medio de tu pueblo seas tú quebrantando, rompiendo y derribando todo corazón de piedra, Señor, y transformándolo en un corazón de carne, el cual pueda ser moldeado por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ministrar todo corazón en medio de tu pueblo, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú tocando cada enfermo y sanándolo, Señor. Yo te pido que seas tú restaurando al caído, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú manifestando tu gloria en medio de tu pueblo, Señor. Oh, glorifícate, Dios. Ministra a tu pueblo a través de este mensaje, Padre Santo. Y una vez más, Señor, yo me postro delante de tu presencia, Señor. Y yo te pido, Dios, no que me quites, sino que me uses, y a ti te daré la gloria, porque solo tú te la mereces. Una vez más levanto mis manos y te doy gracias, Dios, en el nombre de nuestro y de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Den una fuerte aplauso a Cristo de esta tarde. Aleluya. Aunque se siente, saluda a su hermano que está a su lado. Diga a su hermano: Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Vayan de la visita, salúdense. Aleluya. Poderoso Dios, qué bonito es saludar a los hermanos. Aleluya. Siempre me gusta ver a los hermanos saludándose. Aleluya. Eso rompe cadenas, eso rompe barreras. Ay, amado, hace cosas grandes, y aunque tú no lo puedas ver, el enemigo no le gusta cuando tú saludas a tu hermano y le dices: Dios te bendiga. Al diablo no le gusta que tú bendigas a tu hermano en el nombre de Jesús. Ay, amado hermano, bendiga ahí con mucho amor y con mucha fe. Bendito el nombre del Señor. Cristo vive. Poderoso Dios. Yo siempre he entendido que que el saludo más precioso y más poderoso que existe es el saludo de cristiano. Cuando dicen, siempre me gusta repetirlo. Tú vas en la calle y tú ves que alguien en la calle te saluda y te llaman "What's up, bro?" o que haces, o yo no sé qué te dicen. Pero un cristiano, cuando va y saluda a otro cristiano, le dice: Dios te bendiga. Y la bendición de Dios no
puede ser quitada. ¿Cuántos alaban a Dios? Poderoso Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Entonces es la alabanza del pueblo de Dios, aleluya. Joder, yo creo que tú le digas unas palabras a tu hermano que está a tu lado. Míralo bien, mírense bien. Esta es cosa seria cuando dicen amén. Cuando saben que las cosas del Señor son un asunto serio. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios, dígaselo bien, dígale: Dios hará florecer lo que Él puso en tus manos. Dígaselo otra vez: Dios hará florecer lo que Él puso en tus manos. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta tarde? Dios es bueno. En esa palabra nos están diciendo que Dios va a cumplir los propósitos que Él ha determinado en tu vida, amado hermano. Si Dios te llamó, Él va a cumplir el propósito en tu vida por el cual Él a ti te ha llamado en este tiempo. Cuando alaban a Dios. Si tú has llegado delante de la presencia del Señor es porque grandes cosas Dios quiere hacer en tu vida. Si Dios no hace cosas grandes en tu vida, no podemos ir corriendo echándole la culpa a Dios. Algo estás haciendo tú que Dios no puede hacer la obra. Si Dios no ha hecho algo grande en ti es porque algo tú no has quitado para que Él pueda entonces llenar tu vida con su Santo Espíritu. Ay, no se asuste. Ay, amado hermano, la palabra del Señor nos muestra en todo tiempo que cuando Dios tiene propósitos en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida de un niño, ¿cuántos alaban a Dios? Estoy hablando también de los niños. Dice su palabra que si tú no eres como un niño, es imposible entrar al reino de los cielos. Aleluya. Los otros días estamos hablando acerca de los niños. Un niño cuando tú le das fuerte, porque se portó mal o hizo algo, tú le das fuerte, bien duro. El niño empieza a llorar y en 5 minutos ya te está dando un abrazo. Pero a un grandulón o a un hombre ya viejo, un hombre adulto, una mujer adulta, tú nada más le dices una palabra que posiblemente le ofenda y no te hable en un mes. Pero dice su palabra, como decía nuestro hermano Rafi, si no os perdonáis los unos a los otros, Dios tampoco puede perdonar. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, alaba a Dios, amado hermano. Pero yo voy a comenzar mi mensaje, no está aquí. Vamos a comenzar. Si me desvío unas cuantas veces es porque yo me gusta ser obediente al Espíritu Santo. Y cuando Él me diga que me calle, me callo. Y si sigo hablando es porque Él me dice siga hablando. Y si me dice detente, cierro la Biblia y me detengo. Hay que ser obediente a lo que el Espíritu Santo dice cuando dice porque la gloria no es mía, la gloria es de Jesús. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos en tu vida. Dice el otro hermano, Dios tiene cosas grandes para ti. Dile, Dios quiere que tú florezcas. Amado hermano, Dios tiene propósitos en la vida de todo hombre, de toda mujer y de todo niño. Dios siempre muestra su cobertura, su apoyo y su poder para con aquellos a los cuales Él llamó. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te llamó, eso significa que algo el mundo tiene que ver en ti. Que cuando tú ores por los enfermos tienen que ser sanados. Que cuando tú levantes tus manos la presencia de Él se sienta alrededor tuyo como un fuego. Porque cuando tú te paras al lado de un fuego tú sientes el calor que te quema, amado hermano. El Espíritu Santo quiere ser fuego en tu vida que queme. Y cuando tú echas las cosas que a Dios no le gusten, el fuego se deshacen, se evaporan, se van cuando alban. Así tiene que se va en el nombre de Jesús. Pero para poder entrar en el fuego tenemos que decir, Señor, yo quiero entrar en ese fuego y que tú quites de mi vida esto que no te agrada, que tú arranques esto que no te agrada, que tú quites este vicio que a ti no te agrada, que yo te quiero entregar
porque no te agrada. ¿Cuántos alaban a Dios? Una de las cosas que no quita a Dios en el hombre es el orgullo. Alaba. Si tú eres orgulloso, por eso no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Yo soy orgulloso de servir a Dios, pero el orgullo se lo entregué a Dios porque eso a Dios no le agrada. Es bueno ser orgulloso de servirle a Dios, pero no es bueno ser orgulloso. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas en nuestras vidas que no permiten que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Hay cosas en nuestras vidas que no permiten muchas veces que lo que Dios ha puesto en nuestras manos florezca como Él lo demandó desde el principio que te hizo tu llamado. Cuando Dios nos hace un llamado, Él ya tiene todo lo que Él quiere ver en tu vida, lo tiene todo planeado. Y el único que atrasa los planes de Dios no es Dios ni es el diablo, eres tú. ¿Cuántos alaban? Pero hay a muchos hombres, muchas mujeres y muchos niños les gusta echarle la culpa al diablo cuando el diablo a veces está fastidiando en otro lado y no es él. Pero siempre la culpa es del diablo. Estoy enfermo, el diablo es la culpa. Me caí, el diablo sucio. Ay, me chocaron el carro, ese fue el diablo. Y no sabemos cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que está haciendo el diablo. No todo lo que pasa en nuestra vida es el diablo. El diablo aquí, el diablo allá, el diablo aquí, el diablo allá, y hablamos más del diablo que del Espíritu Santo, y por eso es que no vemos al Espíritu Santo, porque donde mora el diablo no puede estar Dios. Ay, alaba a Dios. Hablemos más de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de las cosas que el diablo puede hacer. Reprende al diablo y él no tendrá parte ni suerte en tu vida. Si tú te atreves a reprender al diablo, eso es si tú te atreves a levantarte en contra del diablo. El que se atreve a reprender al diablo tiene que entender que tú estás entrando en un campo de guerra. Pero hay algunos que le gusta entrar en el campo de guerra, tirarle la piel al diablo y salir corriendo. Ay, alaba. El cristiano, un cristiano que se atreve a entrar en el campo de guerra y le tire la piedra al diablo tiene que seguir para adelante cuando alaban a Dios. Esto es para adelante. Dice la palabra que un cristiano tiene que ir de gloria en gloria y su bendición de aumento en aumento, bendición en bendición. Mira, que sigamos alcanzando para adelante, para adelante, para adelante, conquistando. Una persona que conquista no conquista la tierra que ya conquistó. Por lo tanto, Dios no nos ha llamado a estar caminando hacia atrás. ¿A cuánto le gusta estar en retroceso? ¿A cuánto le gusta vivir en victoria? ¿A cuánto quieren que Dios haga florecer lo que puso en sus manos? Voy a dar un aplauso a Cristo. Nosotros como cristianos, conocedores, escuchen esto, conocedores y creedores de su palabra, no es solamente conocer su palabra, es creer que lo que está escrito en la palabra tiene que causar un efecto en mi vida. Lo que Dios escribió aquí tiene que responderme. Lo que Dios escribió para mí tiene que respaldarme. Esto es mi promesa, esto es mi camino, estas son mis instrucciones, mi victoria, todo Dios me lo ha entregado al alcance de mis manos. Pero muchas veces no entendemos que ya Dios nos ha dado la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú te gozas cuando aquí el Señor te recuerda que Él ya te ha dado la victoria. Ay, pero es que yo no puedo ver mi victoria si ya Dios dijo que lo que Él te dio va a florecer si tú le crees a lo que está escrito. Tenemos que entender eso. Que el diablo quiere venir a jugar jueguitos, a intimidarte. El diablo es como un perro. Ay, me gusta siempre repetirlo. Es como un perro sarnoso con muchos dientes y todo sucio, bien feo. Pero tú no te das cuenta que casi todos los perros, casi siempre, que ladran mucho, siempre tienen una cadena por el cuello. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el perro, mira, que el perro, representando el diablo, muchas veces te quiere ladrar, te quiere intimidar por la forma en que él se ve, quiere hacerte como que tú te escantes, que tú empiezas a temblar y no te das de cuenta que es el diablo o el perro solamente te puede morder si tú le pones la mano. Pues entonces muchas veces cuando el diablo nos muerde, porque nosotros mismos nos hemos metido en un campo que no teníamos que estar metidos.
Y entonces, ay, Dios no hizo que el propósito en mí se cumpliera, pues yo me vuelvo para el mundo. Dios no me usa, pues yo me voy atrás al lodo de donde Él me sacó. Y nos creemos que Dios nos va a coger misericordia. Y ay bendito. Y ya el tiempo de los ay benditos, como decimos los puertorriqueños, quedó en el pasado. Gloria a Dios. No sé si me estás entendiendo. Los puertorriqueños, yo sé lo que saben lo que es el ay bendito. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos de mis hermanos mexicanos, hondureños, todos estos conocen lo que es el ay bendito ahora? El ay bendito es que el puertorriqueño siempre se tiene lástima de todo lo que le pasa. Ay bendito. Y siempre está, ay bendito. El diablo me está dando duro, ay bendito, el diablo le está dando duro. Ay bendito, mira, está en las drogas, ay bendito. Ay bendito, mira dónde se encuentra. Y no se dan de cuenta que el que está en donde se encuentra es porque ha tomado una decisión que a Dios no la ha aprobado. Aleluya. ¿Cuál es la decisión que Dios quiere aprobar en ti? Que lo que Él ha puesto en tus manos florezca. Que tú andes de bendición en bendición, de gloria en gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero para que esto pase tenemos que, mira, creer que lo que escrito está. En el mes de noviembre Dios le dio una palabra a esta iglesia. Yo no sé cuánto se acuerdan, pero yo lo sigo diciendo. El diablo tiene que recordar que mi bendición escrita está. El diablo tiene que recordar que lo que Dios habló sobre esta iglesia, escrito está. Que lo que Dios habló sobre tu vida, escrito está. Y no puede ser manipulado. Y no puede ser borrado. Aleluya. Lo que escrito está, con la tinta de Dios, escrito está. Su palabra, eso está grabado ahí. Y eso no lo puede borrar el diablo. Pero si tú dejas de creer, por eso que dice la palabra, que nosotros los cristianos tenemos que ser conocedores de la palabra. Eso significa, antes de yo ser un creedor de esta palabra, yo tengo que ser un conocedor. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no puedo creer lo que está escrito en esta palabra si nunca lo he leído. Yo no puedo creer lo que está escrito en esta palabra si cuando lo leo no lo entiendo y no lo escudriño. Gloria a Dios. Yo no puedo creer lo que está escrito aquí en la palabra cuando solo le dedico a Dios 5 minutos y si no lo entiendo me rindo. Si no lo entiendes, vuelve y léelo. No me entendí otra vez, vuelve y léelo. Pero tampoco lo entiendo, vuelve y léelo. Pues si no lo entiendes, ora 10 minutos y vuelve y léelo. Y si oraste 10 minutos, no lo entendí, vuelve, ora 10 minutos más y vuelve y léelo. Pero mira, dice la palabra que cuando Jacob quería su bendición, el ángel le decía, déjame que va a rayar el alma. Y él decía, si no me bendices, no te vas. Si tú no me bendices, no te vas. Ay, a rayar el alma, de aquí no me voy hasta que tú no me des mi bendición. Yo tengo que seguirte, ser persistente. ¿Cuántos alaban? Nosotros no podemos ser cristianos cristianos vagos, cristianos perezosos. Tenemos que ser cristianos conocedores de la palabra para que entonces podamos llegar al otro nivel. ¿Saben cuál es el otro nivel? El primer nivel es que tenemos que escuchar. La fe viene y el oír. Pues yo no puedo conformarme con solamente oír. Cuando yo escucho la palabra de Dios, entonces llega la fe a mi vida. Pero un cristiano que tiene fe no está satisfecho con solamente escuchar la palabra. Entonces él quiere leerla. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces él quiere conocer lo que está escrito. Entonces ahí llegaste al nivel 2. Yo soy un creador de la palabra. Pero no puedes entrar al otro nivel hasta que tú escudriñes la palabra. La palabra decía, que Jesús le decía a sus discípulos, boga mar adentro, sé persistente. Ay, Señor Jesús, si ya acabo de tirar la red y no sucedió nada, no había ni un pescadito. Tira la red al otro lado del monte. Señor Jesús,
estamos en las mismas aguas. Si no habían peces aquí a la izquierda, tampoco los va a ver a la derecha. Pero escrito está, tira la palabra en fe, porque si Dios dice, hazlo ahora, algo tiene que suceder que cause un efecto en tu vida. Pero para eso tenemos que llegar al otro nivel. Nosotros los cristianos tenemos que ser conocedores y creedores de su palabra. Tenemos que tener en cuenta lo que está escrito en su palabra en el libro de Salmos capítulo 1. Yo no sé cuánto le gustan los salmos, pero el salmista siempre estaba hablando de estos salmos porque él era un creedor de la palabra. Él vivía la palabra. Dice la palabra que el salmista David tenía el corazón de acuerdo al de Dios, amado hermano. ¿Y qué nos dice Salmo 1, pastor? Es fácil, yo se lo leo. Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: bienaventurados. Ay, esa palabra es tremenda. ¿Cuántos somos bienaventurados? Amén. Yo soy bienaventurado porque Dios me alcanzó y estoy aquí. Y alabo su nombre y a Dios le doy toda la gloria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su... ¡Ay, qué delicioso! Amén. Qué delicioso es la palabra. Muchas veces uno empieza a leer y como que sigue leyendo y sigue leyendo, no se da cuenta, no quiere más. En este diario vivir, una de las cosas más difíciles para un cristiano es leer la palabra. Eso me hace, no, ay hermano, sí. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es apagar el televisor e irse a leer la palabra. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es apagar la novela e irse a leer la Biblia. Amén. A lo mejor el pueblo. Ay, Dios, Señor, ten misericordia. Una de las cosas más difíciles en estos tiempos es la lectura de la palabra, el escudriñar las palabras. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Bueno, gloria a Dios si no pasa aquí, pero en el pueblo de Dios es un pueblo grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si vemos que en las iglesias hoy están siendo muchos engañados, es porque la novela no les dice lo que dice la palabra. Alaba a Dios. Es porque la peliculita no te está diciendo lo que dice la palabra. Tampoco el Facebook. Ay, alaba. En el Facebook muchos te escriben un versículo y el resto es lo que a ellos les dio la gana. Alaba a Dios. Ahora es Snapchat. Hay jóvenes, cuidado. Cuidado con el Snapchat. No van a hacer que el diablo te haga snap. Ay, alaba. Juventud. Tengamos cuidado en lo que vemos en el Snapchat y lo que escribimos en los Snapchats y en los Facebook. Gloria a Dios. Ay, alaba al pueblo. Tenemos que tener cuidado. Esto no es cuestión de dar el ejemplo y dar testimonio en la casa de Dios. En la casa de Dios da testimonio hasta el diablo. Él viene y se porta bien para que no lo voten. Alaba. Él entra a la iglesia y se para en el altar y el pueblo ni siquiera lo ve porque viene vestido como ángel de luz, como predicador, y te tira la palabra y te tira la maldición y el pueblo, amén, y las agarran y no saben ni lo que dice. Pues cuidado entonces. Jóvenes, estoy hablando a los jóvenes ahora. ¿Dónde están los jóvenes? Ay, mira. A los jóvenes no, a mí no, pastor, por favor, déjame a mí fuera de esto. Jóvenes, ¿cuántos alaban a Dios? El testimonio es lo mejor para un joven con un testimonio intachable es lo mejor que tú puedes encontrar en estos tiempos, porque en estos tiempos la juventud se está perdiendo y nadie está haciendo nada. En estos tiempos ver a un joven que dé testimonio, que se atreva a hablar la palabra, aunque sus amistades lo empujen para un lado como si no valiera la pena. Eso los jóvenes no lo quieren en estos tiempos. Mas Jesucristo dijo, ay, bienaventurados son aquellos que por mi causa son perseguidos. Cuando alaban a Dios.
¿Cuánto les gusta ser perseguidos por su causa? ¡Ay, amén! ¡Ay, qué poquitos son! Que no suene la trompeta. Poderoso Dios. Déjame seguir. Se me enoja el pueblo. Me botan de aquí. Pues si me botan, me voy a alabar a Dios con mi esposa y con mis hijos, tomando una tacita de paquete de café y glorificando el nombre de Cristo. Y vuelvo y predico la palabra. ¡Ay, bendito el nombre del Señor! Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Será como junto a corrientes de agua que da en su y su hoja, y todo lo que hace prospera. ¿Cuántos alaban a Dios? A ver si Dios no te está hablando de que Él lo que quiere ver en tu vida es que lo que Él te dio te prospera, de lo que Él puso en tus manos prospere. Yo no sé cuáles son los ministerios que hay aquí, pero yo estoy seguro que si Dios a mí me permitiese ver el llamado de cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes había un ministerio, había un llamado a predicar su palabra. La pregunta que se hace Dios: ¿en dónde ha quedado mi llamado en mi pueblo? Porque muchos no responden, porque muchos no buscan el florecer en mi Santo Espíritu. Mire esto. Cuando yo estaba, testimonio corto, cuando yo estaba en las asambleas de Dios, los maestros decían, teníamos un grupo enorme en el Instituto Bíblico. Tremendo grupo. Todos graduados con honores, con A, con B, todo. Tremendo curso, tremendo grupo animados. Y uno de los maestros decía, qué tristeza es ver este grupo tan enorme. Y entonces yo le decía, hermana, mi hermana que amo mucho, yo le decía, hermana, ¿por qué? Uno de mis maestros dice, hermana, ¿por qué usted ha dicho que es tan triste ver a tantos estudiantes? Mira, cada uno se ha graduado, ha terminado, ha dedicado su tiempo, 4 años, algunos vuelven para repetir 4 años más, 8 años de su vida, estudiando, buscando el conocimiento de la palabra, tratando de no ser solamente seguidores ni creedores, sino aquellos que viven. ¿Cómo usted dice eso? Ella me dice, ay, hermano, si tú supieras que solamente el 1% va a utilizar todo lo que usó, y solamente de todos estos grupos posiblemente 3 salgan a predicar. Y yo me quedé. Estamos hablando de que había más de 75 estudiantes. Y ella me decía, lo triste es de que yo estoy seguro de que solo 3 salen y predican la palabra. Amado hermano, entonces lo que Dios a ti te dio, ¿dónde está? En la cartera, debajo del almud, como dice su palabra, debajo de la almohada, en el gavetero, escondido en la caja fuerte, debajo de la goma del carro, en el zapaconcito del toile. Yo no sé dónde usted tiene el llamado que Dios le ha dado, pero si no ha florecido es porque no lo tienes en el lugar donde Dios te lo dio. Un cristiano que todavía tiene el llamado, su ministerio en sus manos, que está todavía dándole seguimiento, buscando el crecimiento espiritual, que atesora lo que Dios le dio, no está escondido debajo de la cama, no está guardado debajo de la tierra, amado hermano. Si tú quieres ver que eso que Dios te dio florezca, tú tienes que entonces ponerlo en acción y creer lo que la palabra dice. Pero es que dice también su palabra, cuando estudiamos los talentos y todo esto, que cuando estudiamos los galardones, todas estas cosas, es que hay muchos, mira, que reciben lo que Dios les dio, y somos cristianos perezosos y preferimos esconderlo y guardarlo, y que cuando venga nuestro Señor se lo devolvemos. Mira, lo tengo todavía aquí guardado, está, mira como nuevo, le quitas el polvo, mira qué nuevecito está. Mas dice su palabra que aquel que no quiere lo que Dios le dio se lo va a dar a otro. Si tú no quieres
y tú no valorizas y atesoras lo que Dios te dio, no te preocupes, sigue durmiendo de ese lado, que posiblemente el hermano que está a tu lado lo va a recibir. ¿Cuántos alaban a Dios? No se enoje con su hermano, usted no lo quiso. ¡Alaba! No te enojes. Eso está en la palabra, ¿verdad que linda? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos saben eso? ¿Está aquí? Amén. Si no está aquí, lo buscamos. Tenemos tiempo, mira, hay luz allá afuera. El reloj está estancado y esa hora yo no lo veo bien. No lo veo. Cada vez que miro para el reloj, me hago la cabeza y no veo. Ay, alaba. Así no me preocupo. Que los hermanos, no tengo preocupación. ¿Cuántos alaban a Dios? Por lo tanto, amado hermano, ahí me salí, les dije que me iba a salir unas cuantas veces. Por lo tanto, amado hermano, todo aquel que es llamado por Dios y responde al llamado de Dios es capacitado por su Espíritu Santo, es instruido por su Espíritu Santo y es respaldado por su Espíritu Santo. Y cuando estas tres cosas suceden en la vida de una persona que ha sido llamada por Dios, causa un efecto poderoso en aquella vida. Si en tu vida no hay un efecto, algo se quedó atrás, algo no está pasando, busca en dónde se quedó lo que Dios te dio. Hay muchos que dicen, yo no sé por qué. Vuelve al principio, dice la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? No se insulten. Amado hermano, voy a repetir, por lo tanto, aquellos que Dios llamó, Dios los llama, los capacita, los instruye, los respalda, y esto tiene que causar un efecto. ¿A cuánto le gusta ese efecto? ¿A cuánto le gusta hablar en lengua? Ay, pues no hablo en lengua. Sigue buscando, porque la palabra dice que aquel que no lo tenga, que siga pidiendo. Ay, pero yo no las entiendo, ¿ves? Sigue pidiendo. La palabra dice que el don de lengua es uno de hablar y el otro de interpretarla. Si tienes el de hablar y no interpreta, pues sigue buscando. Busca mal adentro, boga mal adentro y recibe lo que Dios te quiere dar. Esto tiene que causar un efecto en nuestra vida. ¿Cuál es este efecto? Que todo lo que Dios pone en tus manos prospere. ¿A cuántos les gusta ver su ministerio prosperar en este año? 2018, y hay muchos con ministerios de 3, 15, 20 años no han hecho nada. Pues busca que Dios prospere lo que Él puso en tus manos en este año y no pierdas más tu tiempo, porque las vidas se están perdiendo y muchas de ellas estaban supuestas a recibir el mensaje por tu boca, y su sangre Dios te mandará de ti. Anda. ¿Te has puesto a imaginar cuántas vidas se supone que hubieran escuchado el mensaje de salvación por tu boca y nunca les llegó, y hoy están muertos? Que posiblemente Dios te llevó a un lugar para que le trajeras un mensaje de salvación y no hablaste nada, y salió de ese shopping center, un carro dio un cantazo y se murió porque tú no le hablaste la palabra de salvación, se fue al infierno. ¿Y tú te crees que Dios no te va a demandar de esa sangre? Dice la palabra que cuando Jonás sabía lo que iba a suceder si él no llegaría, demándame la sangre, pero a mí no me importa si se mueren todos estos allá en Nínive. Yo no voy a llevar el mensaje. No vas a llevar el mensaje, pues paga las consecuencias, vete con el pez axial. Entonces, Señor, Señor, cuando nos acordamos, ay, las consecuencias son muy duras. Señor, Señor, sálvame. Bueno, no tenemos, amado hermano, que esperar a que un pez nos trague, ni que vengan consecuencias para explicarle al mundo. Mira ese mensaje de salvación para ir y salvar las almas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amado hermano, Dios te ha llamado en estos tiempos con el propósito de salvar a un alma, 2 almas, 3, 4, 5, ilimitadas. Mira, hay muchas almas en este mundo que se están perdiendo y tú no estás haciendo nada. Franklin Cranford, eso no está pasando. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Alaba! ¿Qué problema? Amado hermano que me escucha, es el deseo de Dios prosperar el ministerio que a ti te ha dado.
Yo no sé, mira, aquí deberían de haber. Hoy contaron. ¿Cuántos habemos hoy? 53. Hay 53 personas. Qué bonito es la gloria de Dios. Hay 53 personas. De esas 53, ¿cuántos vamos a predicar? ¿Cuántos quieren predicar? Si hago la pregunta, ¿a cuántos no le importa? Ay, alaba. Bendito que va. Si quieres predicar, predica. Tienes boca, tienes palabra, tienes una iglesia, tienes estudio bíblico, hay predicación, está el Espíritu Santo, está la Biblia. Predica. Gloria a Dios. Dime el pastor, no te voy a dar el micrófono. Primero, predícale a las almas cuando alaban a Dios. Así a mí me enseñaron, no te voy a dar el micrófono, y yo me arrimaba ya enojado en mi casa. Pues no, y empecé a botar las tarjetas del ministerio y empecé a botar todos los business cards y todo lo otro. Dame un micrófono y yo predico la palabra, y Dios me decía, no te doy el micrófono, vete a las calles y salva la vida. Renuncia a tu orgullo y entonces yo puedo bajar mi gloria sobre tu vida. Ay, alaba a Dios. Es el deseo de Dios que tú seas prosperado en todos tus caminos. ¿Cuánto dice la Biblia? Pero para Dios poder prosperar nuestros caminos y nuestros ministerios, tenemos que estar caminando bajo su voluntad. Y bajo sus propósitos. Lo que a muchos cristianos no les gusta en estos tiempos, eso no pasa aquí, es la palabra voluntad. Señor, sánalo si es tu voluntad. No, Señor, sánalo si es tu voluntad. No, sánalo, Señor, y la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero para lograr alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que entender qué es lo que nos va a llevar al cumplimiento de su propósito. ¿Qué es lo que nos va a llevar? ¿Qué es lo que me va a llevar a mí a una gloria mayor? ¿La voluntad de Dios o lo que yo quiera? ¿Podrá acaso el hombre llegar a un nivel más alto del que Dios pueda llevarlo? Alaba. ¿Podrá acaso el evangelista ser pastor sin que Dios lo suba? ¿Podrá ser el cristiano un profeta sin que Dios le dé palabra de profecía? ¿Podremos hacer algo sin Dios? Pues si no podemos hacer nada sin Dios, ¿por qué entonces no decidimos someternos a la voluntad perfecta de Dios? Vuelvo y repito, para lograr alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que entender lo que nos va a llevar a ese cumplimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo la clave para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo no sé cuántos tienen Biblia, pero vayamos al libro de Lucas capítulo 22. Busquen el libro de Lucas capítulo 22 y vayan al versículo 41 al 42. Aquí Jesucristo le va a dar la clave a usted para que usted vea qué es lo que lo va a llevar al cumplimiento de la bendición de Dios y del propósito de Dios en su vida. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, escuche eso, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesucristo, siendo Dios, se sometió a la voluntad de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Aleluya. Muchos de nosotros estuviéramos en un nivel tan alto si desde el principio nos hubiésemos sometido a la voluntad de Dios. Pero queremos señales. Dios confirma y Dios te da. Dios confirma y Dios vuelve y te da confirmación. Dios confirma otra vez. Dios no usa al pastor que me dé palabra y Dios no usa, entonces no te gusta mi voz.
Entonces Dios, porque es amoroso, misericordioso, bondadoso, mira al pastor, mira, siervo, llévale la palabra a mi siervo que no me quiere escuchar a mí. Entonces el pastor le habla, no, yo quiero que me la bendiga, Señor, a través del evangelista que viene de allá de México. Y muchos siguen viajando del norte a sur, de este a oeste, buscando el mismo mensaje hasta que Dios se cansa. Entonces Dios se cansa de decirte el mismo mensaje, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces empiezan a escuchar palabras de hombre. Aleluya. Y caen en los errores. Échale 25 pesos en el bolsillo del pastor y ahí Dios te va a bendecir. Dios. Paga por tu bendición. Si tú quieres que la bendición de Dios caiga, dale una ofrenda, alaba. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú quieres que Dios te hable, nos vamos a los canales de televisor y mandamos cheques, money order, credit card para que Dios nos dé la bendición. Y pasan los años y el bolsillo del predicador sigue creciendo y tú sigues menguando delante de la presencia de Dios. Porque la presencia, la voluntad de Dios y el propósito de Dios nunca podrá ser comprado. Amén. Aleluya. Si tú quieres ver el propósito de Dios, deja de quejarte y sigue dándole la gloria a Dios aún en medio de tu prueba. Mire qué prueba tremenda tenía Jesucristo. En la cruz del Calvario, a ser entregado por uno de sus discípulos amados, al cual le llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Y con un beso fue entregado. Amén. Para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La bendición es para resucitar y sentarse a la diestra del Padre y enviarnos a nosotros el Espíritu Santo, aún nosotros no siendo merecedores de Dios. Dígame si Dios no es misericordioso. Pero entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar la voluntad de Dios perfecta? ¿Por qué se nos hace difícil? Porque mira, si se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios, porque todavía en nosotros queda una gotita de orgullo. Amén. Gloria. Aleluya. Si no nos podemos someter a la voluntad de Dios, porque todavía hay orgullo. Gloria a Dios. Y Dios no puede hacer nada con esa área en tu vida. No, Dios puede hacerlo todo, no, el orgullo no, tú lo tienes que entregar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no puede obligar a nadie, no dice la palabra que Dios es un caballero, que nos dio el libre albedrío. Ahí está, el pueblo sabe. Poderoso Dios. Amado hermano, Dios nos ha guardado, Dios no ha guardado el secreto o la clave para nuestra victoria. Él no la tiene escondida. Dios no ha guardado o escondido la respuesta para poder nosotros entrar en el cumplimiento de sus propósitos. La clave se encuentra en aceptar la voluntad perfecta de Dios, entendiendo, amado hermano, que aunque no la entendamos, ¿escuchó eso? Entendiendo que aunque yo no entiendo por qué yo estoy pasando por lo que yo estoy pasando, yo sé que Dios sigue en control de mi vida. Yo no lo entiendo, pero yo sé que Él sigue en control. Y aunque estén llorando, yo no entiendo, Dios, pero Él sigue siendo en control. Porque Él es poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que entender que aunque no entendamos la voluntad de Dios, esa es la que nos va a llevar al cumplimiento de la promesa de Dios escrita en el Salmo 138, versículo 8. Lo pueden buscar, estamos al lado. Salmo 138, 8. Márquelo, escribe Biblia, joven. Ay, alaba a Dios. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en... Alaba a Dios. Cuando tú lees eso, ¿qué tú estás declarando con tu boca? Cuando tú lees la palabra de Dios en voz alta, ¿qué es lo que el diablo va a escuchar? El diablo va a tener, ay, yo he tratado de tener propósito en este hombre, pero él está leyendo algo que escrito está y no puedo borrar, que él me acaba
pasar, Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso es que el diablo no quiere que tú hablas la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que el diablo anda entreteniéndote para que tú no hablas y puedas declarar con tu boca lo que escrito está. Amén. Y sigue leyendo, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mira si Dios no es sabio. Al principio del tema yo les dije a ustedes que, díganle a tu hermano, que Dios hará que lo que está en tus manos florezca. Amén. Amén. Gloria. Y si tú estás en las manos de Dios, no querrá Dios que tú florezcas. Si la obra de Dios que eres tú está en las manos de Dios, ¿tú no crees que va a dar fruto? Aleluya. Pues si no estamos dando fruto es porque por alguna razón u otra no estamos en las manos de Dios. Y Dios no te suelta, tú eres el que te va. Gloria a Dios. Hay que analizar nuestra vida, como leímos antes de recibir la Santa Cena. Evalúate a ti mismo. ¿En dónde estoy yo parado? ¿Estoy en las manos de Dios o estoy al borde? Estoy en el centro de las manos de Dios, ¿sabes? Porque cuando tú te paras en el borde de la mano de Dios, no estás en la voluntad perfecta, es en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estás al borde, estás ya cayéndote, saliéndote, y Dios te quiere en el centro de su perfecta voluntad. Poderoso Dios. Voy a seguir. Dice la palabra en Filipenses 4, del 11 al 13, que el apóstol Pablo testificaba acerca de sus padecimientos, los cuales habían sido parte de su llamado al ministerio. ¿Escuchó eso? Los padecimientos de Pablo eran parte del llamado que él había recibido de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo cual dice en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, cuando Pablo recibió ese llamado, ya él sabía que en el caminar de él, en su seguimiento a Cristo, él iba a tener que padecer por su nombre. Y para poder hacer la voluntad de Dios, tenía que pasar por estas experiencias. Que no iba a encontrar ningún atajo, ninguna curva para evitar lo que Dios había determinado en la vida de él. Gloria a Dios. Para nosotros poder alcanzar la voluntad de Dios, no podemos estar buscando la forma de evadir lo que Dios tiene para nosotros. Si es una prueba, enfrenta la prueba, no estás solo en ella, está Dios contigo. Tú eres la obra en las manos de Dios, y Dios, aunque tú estás en la prueba, Él sigue en control de tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Poderoso Dios. Pablo decía, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. ¿Escuchó eso, hermano? Pablo estaba diciendo cualquiera, en el idioma de nosotros, aquí bien tiradito. Cualquiera que sea la situación que yo esté experimentando, yo tuve que aprender a vivir en contentamiento, porque sé que aunque estoy en medio de la prueba, sigo en el centro de la voluntad de aquel que me llamó. Y muchas veces se nos olvida. Amado hermano, Dios te está hablando con claridad, porque te ama y no quiere que tú te pierdas. Así decía, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué muchas veces se nos olvida este versículo? Esto tiene que ser parte del vocabulario diario de un cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me levantó el diablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegó la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdí el trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me caí, levántate, porque dice su palabra, todo lo puedes en Cristo quien te
Eso lo dice su palabra. Amados hermanos, en nuestro caminar encontraremos tiempos de prueba en donde nuestra fe será probada, en donde nuestra obediencia será puesta en juicio, en donde conoceremos si estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios o no, entendiendo que el resultado de nuestra obediencia nos llevará al cumplimiento de sus promesas. Dice en Hebreos 10 del 35 al 39, Hebreos 10 del 35 al 39, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, oiga, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces, mira, entonces, ahí vamos a hablar de las consecuencias, o entonces vamos a hablar de los resultados, obtengáis la promesa. Primero, sé paciente. Segundo, mantente en la voluntad de Dios. Y tercero, entonces recibirás tu promesa. Aleluya. Y dice en el 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Escuche esto. Y si retrocediere, en otras palabras, esto es para el cristiano que siempre, que en vez de estar de gloria en gloria, está disminuyendo y para atrás y para atrás. Escuche, y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros en Branford, alaba, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y estamos terminando, no se me desespere. Iglesia que me escucha, en nuestro caminar experimentaremos altas y bajas. Esto es parte de la vida humana. Amén. Alegrías y tristezas. ¿Cuántos dicen amén? Ánimos y desánimos. ¿Se ha sentido alguna vez en su vida desanimado por alguna razón? Los pastores podemos ver estas cosas. Estamos aquí, cuando estamos aquí, Dios pone su visión espiritual para que el pastor entienda lo que Dios está haciendo en el pueblo. A mí nadie me puede decir que no se ha desanimado, porque en un domingo vienen aquí, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y otro día los ves que vienen así como si tuvieran unas piedras en la espalda y no pueden enderezarse. ¡Aleluya! Pero la buena noticia es esta: hay alguien que te entiende y se llama Jesús. Hay alguien que sabe por lo que tú estás pasando, altas, bajas, ánimos, desánimos, tristezas, alegrías, pero Dios en cada una de ellas sigue a tu lado cuando alabas a Santo nombre. Y en momentos donde la carne quería decirle al Espíritu lo que tienes que hacer, ¿qué vas a hacer tú? Porque hay momentos en que la carne va a querer decirle al Espíritu que mora en ti lo que él tiene que hacer. Y ahí tú vas a determinar quién verdaderamente gobierna tu vida. En esos momentos es donde vamos a poder probar y Dios va a poder ver quién gobierna nuestra vida, la carne o el Espíritu de Dios. Mas cuando el Espíritu gobierna, dice su palabra, que hacemos morir los deseos de la carne. Aleluya. Cuando toda la carne le dice no, se tiene que callar. Gloria a Dios. Cuando toda la carne le dice mengua, tiene que menguar. Y es necesario que tu carne mengue para que el Espíritu de Dios crezca en tu vida. Oh poderoso Dios. Amado hermano, Dios busca
que en las altas, en los momentos buenos, en las altas, ¿me entienden, verdad? Dios busca que en las altas oremos y tengamos fe. Amén. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es, qué bueno, ¿verdad? Fácil. Cuando todo está de gloria, tú dale gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Que en los momentos buenos, en las altas, tú a Dios le des la gloria, porque si estás pasando por algo bueno, a Dios es la gloria. Amén. El que lo hizo posible no fuiste tú, fue Dios. Amén. Atrévete a decirle que no, a ver si no hace algo Dios. Róbale la gloria a Dios, que su palabra dice que no la comparte con nadie. Dios es celoso. Dios busca que en las altas oremos y tengamos fe. Amén. Pero aquí viene lo bueno. Amén. Gózate. Pero también busca que en las bajas, ay, nuestra oración y nuestra fe sea la misma. Aleluya. Repito eso, para que se grabe en nuestro corazón. Si esto es palabra de Dios. Créame, el pastor no es tan inteligente para venir con estos asuntos. Yo no. Voy a repetir esto. Ay, alaba, yo me gozo. Gózate tú también. Dios busca que en las altas oremos y tengamos fe. Amén. Pero también busca que en las bajas nuestra oración y nuestra fe sea la misma. Amén. Dale fuerte aplauso a Dios. Por eso a mí me gusta ese corito. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo siento su presencia en este lugar. Dios sabe por lo que tú estás pasando, y Dios escucha tu clamor. ¿Y cuál es la respuesta a tu clamor? Dios quiere que lo que Él puso en tus manos florezca, aunque el diablo no quiera. Entonces, aunque el diablo no quiera. Amado hermano, dice en Santiago 1, del 5 al 8. Lo repito para el que le gusta buscar la palabra. Santiago, capítulo 1, del 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Amén. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es yo lo digo. Porque el que duda, voy a leer. Esto es para los que dudan. Aquí no hay ninguno en el nombre del Señor. Amén. Esto es para los que ven por Facebook. A lo mejor hay alguien dudando y Dios le quiere hablar. Amén. Para que se levante en fe y cumpla el propósito de Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Esa palabra arrastrado no le gusta a nadie. Eso es una condición espiritual. El que duda se encuentra siendo arrastrado por fuerzas espirituales del enemigo. Amén. Cuando tú dudas de lo que Dios a ti te ha prometido, el enemigo asume control de tu vida, amado hermano. Levántate y créele a Dios. Tiene que haber un despertar en el pueblo de Dios para que estas cosas no sucedan y entendamos que aunque la piña está agria, como dicen los puertorriqueños, ay, Dios sigue en control de mis asuntos. Bendito sea tu nombre, Señor. Semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y mira, aquí viene la advertencia. Dios siempre da advertencias para que el cristiano no se pierda, para que nos levantemos y entendamos que Él está en control, amado hermano. Por eso los pastores a veces quisiéramos meternos adentro de ustedes.
como que Señor, estas cosas se ven. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra en el versículo 7. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No puedes recibir una bendición si tú dudas de lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Mas dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Este hombre llamado Aarón tuvo muchos momentos difíciles de vida. Él desobedeció a Dios cuando estuvo con el pueblo de Egipto, de Israel saliendo de Egipto. Les creó al pueblo de Egipto semejante becerro de oro. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Amén. Este hombre Aarón no era perfecto. Desobedeció a Dios por agradar al pueblo, agradando a los hombres. La palabra dice, me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aarón lo hizo. Mas Dios mostró su amor y su compasión y su misericordia. ¿Qué hizo Dios con Aarón? Lo restauró. ¿Y qué hizo en este versículo que leímos al principio? Haciendo florecer su ministerio. Dice la palabra que en la vara del varón, lo vuelvo a leer. Voy a leer para que vea dónde está. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Amado hermano, aunque Aarón falló, fue restaurado y lo que Dios le puso en las manos floreció. Aleluya. Su ministerio floreció. Y tu ministerio también puede florecer si tú vuelves a entrar en la voluntad de Dios. Aleluya. Amado hermano, voy a terminar con estas preguntas y así le pido al ministerio de alabanza que pase al frente. Amén. Puede ponerse de pie mientras yo hago estas preguntas, pueblo de Dios. Pregunta número 1 para la iglesia.